Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta celebración eucarística cuaresmal. Comenzamos este tiempo de Cuaresma con la imposición de las cenizas el miércoles pasado. Son 40 días dedicados a la oración, ayuno y limosna para celebrar gozosos la resurrección de Jesús. El color litúrgico de este tiempo es morado. Representa la austeridad y no se dice el gloria ni el aleluya en este tiempo. Dios nos regala nuevamente estos 40 días para revisar cómo está nuestro camino hacia Él. Es una oportunidad nueva para corregir todo lo que nos separa del Señor. Comencemos esta celebración muy alegres de vivir este tiempo y con un corazón dispuesto a convertirse. Comenzamos cantando. Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Nos disponemos a celebrar este primer domingo de Cuaresma, pidiendo perdón al Señor de todos nuestros pecados para celebrar dignamente esta Eucaristía. Perdone todos nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos. Señor, concédenos que por la práctica anual de la Cuaresma progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y vivamos en conformidad con Él. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Este primer domingo de Cuaresma, la liturgia nos inculca la confianza en Dios como medio seguro para superar las tentaciones, resaltando la voluntad de Dios de renovar su alianza y su perdón, invitándonos a la conversión. En este período cuaresmal, la Iglesia nos ofrece la palabra de Dios para meditarla, interiorizarla, vivirla, para crecer en nuestra oración.
Es muy importante la escucha de la palabra de Dios. La primera lectura, el pueblo hebreo renueva la confianza en el poder y fuerza del Señor, quien nos ofrece su salvación. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Cuando entres en la tierra que el Señor, tu Dios, te da en herencia, cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, recogerás las primicias de todos los frutos que traigas de la tierra que te da el Señor, tu Dios. Las pondrás en una canasta y las llevarás al lugar elegido por el Señor, tu Dios, para constituirla morada de su nombre. El sacerdote tomará la canasta que tú le entregues, la depositará ante el altar y tú pronunciarás estas palabras en presencia del Señor tu Dios. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y se refugió allí con unos pocos hombres, pero luego se convirtió en una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura servidumbre. Entonces pedimos auxilio al Señor, el Dios de nuestro Padre, y Él escuchó nuestra voz. Él vio nuestra miseria, nuestro cansancio y nuestra opresión, y nos hizo salir de Egipto con el poder de su mano y la fuerza de su brazo, en medio de un gran terror, de signos y de prodigios. Él nos trajo a este lugar, nos dio esta tierra que emana leche y miel. Por eso ofrezco ahora las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me diste. Tú depositarás las primicias ante el Señor tu Dios y te postrarás delante de Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el peligro, Señor, estás conmigo. En el peligro, Señor, estás conmigo. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor, mi refugio y mi baluarte, mi Dios en quien confío. En el peligro, Señor, estás conmigo. No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque Él te encomendó a los ángeles, a la que te cuiden en tus caminos. En el peligro, Señor, estás conmigo. Ellos te llevarán en sus manos, para que no tropieces con ninguna piedra. Caminarás sobre leones y víboras. Pisotearás cachorros de león y serpientes. En el peligro, Señor, estarás conmigo. Él se entregó a mí, por eso yo le libraré y lo protegeré, porque conoce mi nombre, me invocará y yo le responderé. Estaré con él en el peligro y lo defenderé y lo glorificaré. En el peligro, Señor, estarás conmigo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, Moisés escribe acerca de la justicia que proviene de la ley. El hombre que la practique vivirá por ello. En cambio, la justicia que proviene de la fe habla así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo?
Esto es, para hacer descender a Cristo. O bien, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué es lo que dice acerca de la justicia de la fe? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de la fe que nosotros predicamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Así lo afirma la Escritura. El que cree en Él no quedará confundido, porque no hay distinción entre judíos y los que no lo son. Todos tienen el mismo Señor, que colma de bienes a quienes lo invocan, ya que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio muestra a Jesús superando la tentación con la fuerza de la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. Durante esos días no comió nada y al cabo de ellos tuvo hambre. Entonces el demonio le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió: la Escritura dice, no solo de pan vive el hombre. Pues el demonio llevó a Jesús a un lugar más alto. Le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo esto te pertenecerá. Pero Jesús le dijo: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él rendirás culto. Después el demonio lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a tus ángeles para que ellos te cuiden. Y también dice, ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús le respondió: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué problema con este muchacho, ¿no? No con Jesús, sino con el otro. Dice que se alejó de Jesús hasta el momento oportuno. Y uno puede preguntarse,
¿Y a qué se referirá Lucas cuando dice esto? ¿Cuál será el otro momento en el que el demonio tuvo oportunidad de volver a tentar a Jesús? Y en realidad no hay otro momento. Toda la vida Jesús fue tentado. No es un momento. Nosotros conocemos algunos de esos otros momentos en los que el demonio se vuelve a acercar para, con argumentos mentirosos, tentar a Jesús. Cuanto más difícil se tornaba la misión de Jesús, más fuerte era tentado. Cuanto más dolor y sufrimiento e injusticias padecía Jesús, ahí justamente se acercaba para volver a tentarlo a Jesús. Y a la hora de la muerte, en aquel martirio y en aquella noche de agonía, Jesús evidentemente fue, casi podríamos decirlo en forma metafórica, una lucha cuerpo a cuerpo con las fuerzas del mal, con el demonio. Bueno, pero así como en estas tres formas simbólicas de tentación que representan el poder, el placer y el tener, las tres grandes tentaciones de cualquier ser humano, así como el demonio le ofrece como distintas tentaciones, tipos, digamos así, siempre Jesús responde venciendo, triunfando, y responde, a mí me parece que esto es interesante, tomar conciencia, darnos cuenta, Jesús no responde tanto desde sus solas fuerzas. ¿En qué se apoya Jesús para vencer al tentador? En la misma palabra de Dios, o se apoya, si ustedes quieren, en su Padre. Porque estas palabras que Jesús, el texto dice la Escritura, ¿no? Fíjense lo tremendamente engañoso, ¿no?, del demonio, porque le trae siempre textos de la misma palabra de Dios. La Escritura dice tal cosa, mirá todo esto, y la Escritura dice tal cosa. Y Jesús le dice, sí, pero también en otra parte, mi Padre, o la palabra, la Escritura dice esto otro. Entonces, vuelvo a insistir, Jesús tiene esta capacidad, digamos así, de discernimiento para tener una visión clara de lo que está bien y lo que está mal acerca de lo que viene, acerca de lo que le ofrecen. Y para tener claridad en esta visión no se apoya solamente en argumentos humanos o en un razonamiento puramente humano. Jesús no usa, digamos así, sus intereses personales para decidir qué hacer frente a lo que se le ofrece. Para poder distinguir, ver con claridad, discernir, esa es la palabra precisa, discernir quiere decir separar, ¿no?, poner para un lado lo que está bien y del otro lado lo que está mal, y elegir, por lo tanto, el bien. Jesús se apoya en una luz de la palabra de su Padre o de la palabra de Dios contenida en las Sagradas Escrituras. En toda su vida fue así. Estamos empezando entonces la Cuaresma, estos 40 días, ¿no?, que Jesús los tuvo a su manera. El texto comienza diciendo que cuando Jesús regresó de las orillas del Jordán, fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto durante 40 días. A Jesús no lo lleva el demonio al desierto, es el Espíritu de Dios. Todos los profetas tenían este hábito, esta costumbre de apartarse durante un tiempo considerable. El 40 es un número también simbólico. Acuérdense que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, ¿no?
esto significa mucho. Estos 40 días de Jesús pudieron haber sido 30, pero también podrían haber sido 90 o 80. No importa, lo que está diciendo es el texto, lo que quiere decir es que Jesús se preparó a conciencia y estuvo todo el tiempo necesario, ¿no?, separado de aquello que lo distraía, llevado a ese lugar, a un lugar desierto, con poco contacto con la gente, con las poblaciones. Estuvo así preparándose ¿para qué? Para su misión. Pero en ese mismo lugar donde es llevado por el Espíritu de Dios a prepararse, ahí justamente es donde va el demonio. Y no lo tienta el primer día. Dice que lo tentó ¿cuándo? Cuando tuvo hambre. ¿Hambre de qué? Uno se pregunta. Sí, puede ser hambre físico. Pero puede ser que Jesús estaba extrañando a su madre, a sus amigos, a la gente, a sus vecinos. Puede ser que Jesús se haya sentido en un momento demasiado aislado, demasiado solo. La tentación de Jesús puede pasar por un montón de cosas. Aquí se reflejan en estas tres que son como tipos, digamos así. Bueno, Jesús no está lejos de la vida de nosotros. Acordémonos que es el Hijo de Dios, pero hecho hombre. Por tanto, cuando uno se pregunta de qué manera y en qué cosas fue tentado Jesús, en aquellas maneras y cosas en las que cada uno de nosotros somos tentados. En todos casos, ¿saben cuál es la única diferencia? Que Jesús las pudo vencer a todas, nosotros vencemos algunas. Ahí está la diferencia. Y entonces Jesús aquí se pone justamente como ser humano, Hijo de Dios, pero plenamente humano, se pone al alcance de nosotros, tan al alcance que se permite Jesús ser tentado. Y ser tentado en sí mismo jamás. La tentación de cualquier tipo, incluso la más fea que nos podamos imaginar en la vida, nunca constituyen en sí mismo un pecado. Nunca. Aunque se te cruce por la cabeza lo que quieras, ¿no? Nunca en sí misma la tentación es un pecado. Empieza a constituirse en una falta leve o grave, en una ofensa más grande o más pequeña, a partir del momento que consentimos o decidimos acceder o decidimos complacer esa tentación. Jesús nos enseña justamente no solo cómo rechazarlas, sino que es posible rechazarlas. Entonces, ¿alguna vez podemos fallar? Sí, podemos fallar. Pero Jesús nos muestra que podemos empezar de nuevo. Y que tal vez a la primera fallamos, pero a la segunda no. O fallamos en la primera y la segunda, pero en la tercera podemos triunfar. ¿Por qué? Porque Jesús triunfó. Jesús es modelo de eso. De que el hombre es capaz de perfeccionarse. De que nosotros podemos dominar nuestro carácter. De que podemos en algún momento controlar también nuestras reacciones y nuestros pensamientos. Y que podemos elegir el bien aunque alguna vez elijamos el mal. ¿Se dan cuenta? Jesús nos muestra eso, que es posible ser buenas personas, ser buenos seres humanos y ser buenos hijos de Dios. Una vez hay que hacer esto, 3 veces, toda la vida. La vida es eso, la vida es como estar siempre en un gimnasio. Hay que siempre estar haciendo ejercicio. Y este ejercicio de ser buenos. El mal se vence a fuerza de hacer el bien, dice San Pablo. Se puede vencer el mal, no luchando contra el mal, sino haciendo el bien. Entonces, fíjense que cuando uno se va a la primera lectura que leíamos recién, hay todo un relato de Moisés contando su historia personal. Pero más que de su historia personal, Moisés lo que quiere contar es cómo Dios interviene en su vida, lo que Dios ha hecho en su vida. Y él dice que él era un hombre sencillo, común y corriente, que se dedicaba al campo, y que Dios lo llamó a salir y le da una nueva tierra, una nueva herencia. Y empieza a hablar de aquello que Dios le permite cultivar y extrae, dice el de la tierra que te da el Señor, ¿no? Los frutos para el sustento,
Pondrás, dice, en una canasta algunos de esos frutos y los llevarás al lugar elegido por el Señor para constituirlo morada de su nombre. Le está pidiendo esto. Estos son como los primeros momentos en los que el pueblo de Israel empieza a aprender, en este caso a través de Moisés, de que todo viene de Dios y que por lo tanto, algunas de estas cosas, estos frutos hay que llevarle a Dios para ofrecerle y para darle gracias. Esto en la tradición judía es muy fuerte. En las primeras cosechas, las cosechas importantes, siempre reservaban algunos frutos para ofrecerle a Dios dándole gracias por los frutos. Después esto hasta se traduce, fíjense, en el hijo primogénito. ¿Qué hizo María y José cuando tuvieron su primer y único hijo? Fueron a presentarlo al templo, a Dios. Ya no es fruto de la tierra, sino que es fruto del amor, ¿no? Entonces, aquí Moisés lo que nos está mostrando, uno se pregunta, ¿qué tiene que ver esto con las tentaciones de Jesús? Ahora vamos a decir algo. Después habla más adelante que fueron llevados a... Mi padre, dice, era un arameo errante que bajó a Egipto, se refugió con unos pocos hombres, pero luego se convirtió en una nación grande, fuerte. Los egipcios lo maltrataron, los oprimieron, pero Dios vino en su auxilio, vio su miseria. Por eso dice, ahora ofrezco las primicias, hago un resumen, ¿no? Por eso ahora ofrezco las primicias, es decir, los primeros frutos, eso quiere decir primicia, los primeros frutos del suelo que tú, Señor, me diste. Tú depositarás las primicias ante el Señor tu Dios y te postrarás delante de Él. Moisés está contando las tremendas dificultades que tuvo él y su familia y su pueblo, y que podría haber cedido ante las tentaciones que se presentaron en su camino. Y sin embargo siempre retornó a Dios y reconoció que Dios estuvo presente ayudándolo. Y presentar las primicias de los frutos es eso, es el reconocimiento de que Dios no nos deja solo en el camino de la vida. Bueno, esto tiene que ver las tentaciones de Jesús con esta otra situación que nos cuenta Moisés. Dios no lo abandona a Jesús, Dios Padre. Lo acompaña, lo asiste y lo fortalece. ¿Le saca las tentaciones? No, como tampoco nos libera a nosotros. Nosotros le pedimos a Dios que nos libere. A veces vienen, a veces van, a veces están, a veces no están. En realidad no las manda Dios. Son propias de nuestra debilidad y de nuestra existencia. Lo que sí Dios nos manda es la fuerza para superarla, que lo vemos tan claramente en Jesús. Y que de alguna manera Moisés, haciendo una recopilación histórica, trata justamente de mostrar eso también. Cómo Dios siempre estuvo presente a pesar de las dificultades en su historia familiar y en su pueblo. Y que él aprendió a agradecerle a Dios porque Dios nunca lo dejó solo en la estacada, sino que Dios siempre estuvo acompañándolo. Bueno, Jesús agradece a Dios también su Padre, si ustedes quieren nos adelantamos un poco en esto de la Cuaresma, entregando su propia vida. Fíjense que Jesús ya no ofrece ni trigo, ni pan, ni en una oveja, sino que se ofrece a Él mismo. La primicia que ofrece Jesús, ¿no es cierto?, a Dios su Padre, es Él mismo. Esto es impresionante, es increíble, ¿no? Es decir, solo Jesús pudo haber hecho esto. Y encima ni siquiera lo hace por Él mismo, lo hace por nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ya no hay frutos que ofrecer. Lo que hay es la misma vida de Jesús. Bueno, el cristiano también ofrece su vida. También nosotros aprendemos de esto, ¿no? Y es, cuando decimos ofrecer la vida, no es ofrecerla ya al final, cuando Dios ya nos está llamando y cuando ya aprendimos a practicar bien el arpa. Toda la vida vamos ofreciendo. Toda la vida es un ensayo. Entonces siempre esos pequeños, grandes sacrificios que vamos superando, que nos vamos sobreponiendo, ¿no es cierto? Y que a veces de pronto nos dice, pero ¿para qué tanto esfuerzo? Y uno dice, pero ¿valdrá la pena? Y sí, pero claro que sí, que vale la pena. Entonces, bueno, eso es un ofrecimiento, ¿ves? Después siempre hay algún momento, a lo mejor más grande, o más denso, más fuerte, en los que uno tiene que ofrecer algo más de pronto, sí, por supuesto. Y la última ofrenda, que es la ofrenda de nuestra vida terrena. Y ahí es donde Dios recoge el fruto de los frutos, que es nuestra vida para la eternidad
como la recogen Jesús con la resurrección. Bueno, tiempo de Cuaresma, tiempo de iniciar entonces ejercicios de oración, sobre todo, práctica de la caridad, ¿no? Y en esa práctica de la caridad muchas veces está presente el esfuerzo, el sacrificio. No empecemos por el sacrificio simplemente, empecemos sobre todo en dos casos por que si hay que hacer algún sacrificio, voy a decirlo así, que el sacrificio sea el de amarnos y el de amar cada vez más. No se trata tanto de un sacrificio físico, sino sobre todo el del corazón. Poner en ejercicio más que nunca nuestra capacidad de amar. Entonces la Cuaresma sí tendrá mayor sentido para todos nosotros. Recemos juntos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. creo en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Recemos ahora pidiendo a Dios por todas nuestras necesidades. A cada oración pedimos, enséñanos a confiar en ti. Por toda la Iglesia, el Papa, los obispos, los sacerdotes, para que no desfallezcan nunca en su misión de anunciar el Evangelio y se afiancen cada día más en su santidad. Oremos. Enséñanos a confiar en ti. Para que los gobernantes y funcionarios públicos, tentados por la corrupción, logren vencer al mal. Oremos. Enséñanos a confiar en ti. Por todos los desalentados, los tristes, los enfermos, para que puedan superar esta situación confiando en Dios y en María. Enséñanos a confiar en ti. Enséñanos a confiar en ti. Por todos nosotros, para que no nos dejemos vencer por el mal, que recuperemos el gusto por la oración y vivamos esta Cuaresma con mayor espíritu de penitencia y caridad. Oremos. Enséñanos a confiar en ti. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, Señor, te ofrecemos el pan y el vino. Sin la Eucaristía sería muy difícil mantener viva nuestra fe. Te damos gracias porque seguimos teniendo sacerdotes. Bendícelos y cuídalos a todos. Este es el momento de arreglar la mesa con el vino y con el pan. Te consagraremos y te ofreceremos y tenemos de comunión. Este es el momento de Llegar confiados a la mesa del altar. porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Hermanos, sigan rezando para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para el mejor bien de todos sus ángeles. Señor, te
te pedimos que nos dispongas para ofrecer convenientemente estos dones con los que iniciamos este camino cuaresmal, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con el Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber darte gracias, Señor Padre Santo, por tu amado Hijo Jesucristo, porque Él mismo, al abstenerse de alimentos terrenos durante 40 días, consagró con su ayuno la práctica cuaresmal. Y al rechazar las tentaciones del demonio nos enseñó a superar los ataques del mal, para que celebrando con sinceridad el misterio pascual, podamos un día gozar de la Pascua eterna. Por eso nos unimos a los ángeles y a los santos, cantando un himno a tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, derramando tu Espíritu Santo de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, estando a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a darte gracias y lo pasó a sus amigos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y también les dijo: hagan siempre esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí celebrando esta misa. ¿Cómo no pedirte que el Espíritu Santo nos una a todos los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo? También te pedimos por toda la Iglesia que se extiende por toda la tierra, por el Papa Francisco, nuestro Obispo Luis, sacerdotes, diáconos, consagrados y todo tu pueblo fiel. Lleva, Señor, así a tu Iglesia a la perfección por el amor. Ahora queremos pedirte por nuestros familiares y amigos fallecidos, por aquellos por quienes estamos rezando esta misa. A todos ellos, Señor, admitilos en tu casa en el cielo. Y finalmente te pedimos también por cada uno de nosotros, para que, ayudados por la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y todos los santos, un día merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sigamos rezando como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan
pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Libéranos, Señor, de todos los males que amenazan nuestras vidas y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de todo lo que nos perturba, mientras aguardamos con esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu pueblo, y conforme a tu promesa, regálanos la paz y la unidad, tú que vives, que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Paz de Jesús esté siempre con todos ustedes. Nos damos mutuamente el saludo de la paz. Saludamos a toda la audiencia, Radio María entre las 12 y San París. La paz del Señor Jesús. Tenga mucha paz. El pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Miren, hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero Pero una una palabra palabra te tuya bastará para para sanarme. sanarme. Hermanos, la Cuaresma es una marcha hacia la Pascua. La Eucaristía nos fortalece para renovar nuestra conversión mediante las prácticas cuaresmales. Con alegría recibimos su presencia sacramental o espiritual. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Podemos caminar con hambre bajo el sol.
Señor te cubrirá con sus plumas y hallarás un refugio bajo sus alas, dice el Salmo 90. Oremos, hermanos. Derrama, Señor, una copiosa bendición sobre tu pueblo para que su esperanza crezca en la adversidad, la virtud se afirme en la tentación y así obtenga la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Lo bendiga a todos Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Pedimos a María que nos acompañe en este camino cuaresmal. A ella le cantamos.